Hola compañeros de YouTube, como vieron en el título, un problema de MRV. Este es un problema un poquito más difícil, nivel intermedio, así que bueno, lo voy leyendo. Una piedra se arroja oblicuamente desde un punto situado a 5 metros de altura respecto del piso y pasa por un punto situado a 25 metros de altura y a 30 metros de distancia horizontal a los 2 segundos de vuelo. Bien, creo que es un enunciado bastante fácil de entender y de comprender, así que como siempre se los digo, armen un dibujo para entender mejor el contexto. Yo lo voy a dibujar así, ustedes en sus casas lo dibujan como les parezca mejor. Tenemos el suelo y dice que se arroja oblicuamente desde un punto situado a 5 metros de altura respecto del piso. Entonces, bueno, voy a dibujar este rectángulo, no importa qué es solo para indicar que esto tiene los 5 metros de altura. Ahora, pasa por un punto situado a 25 metros de altura y a 30 metros de distancia horizontal a los 2 segundos de vuelo. Acá es importante saber interpretar lo que nos está diciendo. Y es que en el momento que esto se lanza y pasan 2 segundos de vuelo, esto llegó a 25 metros de altura y 30 metros de distancia horizontal. Entonces, esas distancias vamos a tener que representarlas también. Bueno, ahí ya lo dibujé y creo que se entiende la situación, ¿sí? Empieza desde acá y cuando pasan 2 segundos llega a 25 metros de altura y 30 metros de distancia horizontal. Ahora, antes de empezar a anotar las fórmulas y resolver analíticamente, quiero poner antes mi punto de referencia, ¿ok? Muy importante eso. En este caso, en donde más nos va a convenir tomar ese punto, va a ser acá, en donde se lo estoy indicando con este puntito blanco. Como saben, el punto de referencia ustedes lo toman en donde quieran, ¿sí? Ahí no hay problema, pero en este caso convenía más tomarlo ahí, ¿sí? Ustedes con la práctica van a ir viendo en dónde les conviene o no tomar su punto de referencia. Ahora, ya tienen el dibujo, ya tienen el punto de referencia. Lo que les recomiendo es anotar las fórmulas y los datos iniciales. En este caso no voy a anotar los datos iniciales porque creo que son cortitos, o sea, están rápidos y están en el dibujo, así que por lo menos en este video no lo voy a hacer. Ustedes háganlo si les parece más fácil. Pero lo que sí, anótense las fórmulas. Yo ahora se las anoto y las voy a dejar ahí para que la tengan. Bien, acá les tengo anotadas estas fórmulas, ¿sí? Son las que para los problemas de MRV nos van a servir. Y quiero decirle una cosa acá, y es que esta fórmula de X viene del MRU, y es una fórmula que acá en los problemas de MRV también se la utiliza. Así que la tenemos anotada. Ahora, estas dos de arriba son fórmulas del MRV, ¿sí? Y yo sé que puede faltar una, que tiene unas cosas elevadas al cuadrado, ¿sí? Ustedes si tienen una tabla de fórmulas la van a tener ahí, pero déjenme decirles que con estas dos fórmulas, y bueno, con la tercera, con la que está abajo, ustedes pueden resolver muchos de los problemas de MRV, ¿sí? Por no decirles todos los problemas. La otra fórmula es un poco más situacional, ¿sí? En ciertos casos va a ser más fácil usar esa fórmula que esta de acá, pero créanme que con estas fórmulas ustedes pueden hacer todos los problemas del MRV. Y ahora ya tenemos estas fórmulas copiadas, por si no lo saben, ahora les voy a marcar esto, es que esta primera que les estoy marcando es la ecuación de posición en I, ¿sí? Así se llama. Esta segunda es la ecuación de velocidad en I, ¿ok? Para que lo anoten un poquito. Y bueno, esta es la ecuación de posición en X. Ahora ya teniendo eso, vamos a leer los incisos que me dicen. Calcule el vector velocidad inicial de la piedra. Si no saben a qué se refieren esas palabras de vector velocidad, básicamente se refiere a esto que les voy a escribir acá abajito. ¿Ven eso que le escribí acá? V inicial y arriba le puse una flechita. Esa flechita es para indicar que esto es un vector. Y acá esto es A versor I más B versor J, ¿ok? Entonces lo que nos están pidiendo es el vector velocidad inicial y cuando te piden el vector te lo piden en forma de componentes, ¿ok? Como saben acá también podemos escribir esto en componentes, ¿sí? Justamente en I y en J. Entonces eso es lo que nos pide. El A y el B representan números, ¿ok? O sea, puede ser, más adelante lo vamos a resolver y puede ser que sea el resultado 5 en I más 3 en J, ¿ok? Que sea en I se refiere a que es la velocidad en X, por así decirlo. Y en J, que sea la velocidad en el eje de la Y o Y. ¿Se entiende? Acá esto que está acá entre estas flechitas es escribir básicamente lo mismo. Es otra forma de escribir un vector, como ven, sin poner el I y el J. Entonces vamos a averiguar la velocidad inicial y tenemos que escribirla en forma vectorial porque así nos pide el problema. Ahora ya teniendo todo eso escrito, ¿qué les recomiendo para iniciar a resolver el problema? Y es que ustedes ya tienen las ecuaciones escritas. Entonces, con los datos que ustedes tienen, van a ir viendo qué ecuaciones es la que más les sirve. O sea, con esos datos van a reemplazar en las ecuaciones y van a decir, ah, en esta ecuación simplemente me queda una incógnita, la despejo y ya tengo el resultado. Aunque bueno, no siempre va a ser así porque si no sería muy fácil. Si no ese es el caso, les va a quedar un sistema de ecuaciones y en esas cosas ustedes se tienen que dar cuenta. Para este problema yo ya sé qué ecuación tengo que usar, pero eso vino gracias a toda la práctica que tengo encima. A ustedes les va a tocar hacer eso que les digo, de reemplazar en cada ecuación y ver en cuál les queda más fácil o con cuál hacen un sistema de ecuaciones. Pero si ustedes se fijan y analizan, y ahora van a ver por qué, la ecuación que a ustedes les sirve primero puede ser esta, la de abajo. Y ahora vamos a ver por qué. Como saben, esto representa posición final, esto la posición inicial, velocidad y tiempo. Ahora pensemos en los datos que tenemos. Ah, y otra cosa, eso justamente
en el eje de las X, ¿sí? En el eje horizontal. Esos datos son los que tenemos que tener en cuenta, porque para el eje vertical, para eso están las ecuaciones de Y, por eso diferenciamos Y de X. Bueno, en este caso vamos a ver, posición final, ¿sí? O sea, bueno, después de los 2 segundos de vuelo, ¿cuál fue la posición final? La posición a la que llegó. ¿Tenemos ese dato? Y sí, sí lo tenemos, ¿sí? En el dibujo nos podemos dar cuenta que empezó desde 0 y llegó hasta 30. Entonces la posición final la tenemos y es 30. Así que lo vamos anotando. La posición inicial. Bueno, para eso nos sirve nuestro punto de referencia. Y es que en la posición inicial es 0, porque si bien la pelotita empezó desde acá arriba, y acá se los dibujo, que no dibujé la pelotita, lo dibujo con amarillo. Bien, ahí está la pelotita que no la había dibujado. Ahora, si bien la pelotita empieza a los 5 metros de altura, eso no nos importa, porque nosotros estamos analizando el eje horizontal. Y en ese aspecto, la pelotita empieza justamente donde está nuestro punto de referencia. No nos fijemos verticalmente, sino horizontalmente. Y es que los dos están en el mismo punto de partida. Espero me entiendan. Entonces, la posición inicial es 0 y lo vamos anotando. O pueden no anotarlo si al final ese término va a desaparecer porque es 0. Pero bueno, seguimos. Ponemos más velocidad y la velocidad la tenemos como dato y no. Es más, justamente el problema nos pide que averiguemos esto, la velocidad. Así que lo vamos a dejar como la variable porque no la tenemos. Y seguimos con el tiempo. Ahora el tiempo lo tenemos y es que sí, en el enunciado y son 2 segundos, entonces lo vamos anotando. Ahora, si ven, acá solo tenemos una incógnita y es posible entonces poder despejar la incógnita y poder tener un resultado, que ahora se los hago y les escribo el resultado. Como ven, despejándolo nos queda 30 metros sobre 2 segundos, que es igual a 15 metros por segundo. Y así es como tenemos la velocidad. Pero eso sí, estamos analizando el eje de las X, el eje horizontal. Entonces esa velocidad que encontramos es la velocidad en el eje X. Ahora nos falta encontrar la velocidad en el eje de la Y. Ahora, para encontrar la velocidad en el eje de la Y, ¿qué hacemos? Bueno, nos quedan las dos ecuaciones de arriba y vamos a ver cuál nos funciona o cuál nos sirve y cuál no, dependiendo a los datos que tengamos. Por ejemplo, vamos a ir con esta que está a la derecha. Y a ver, velocidad en Y final, que es esa que les marqué con rojo, no la tenemos, ¿sí? No es dato del problema. Ahora, velocidad inicial, no, tampoco la tenemos. Y es justamente un dato que nos pide el problema encontrar. ¿Aceleración la tenemos? Sí, y es que para estos problemas, si el problema no te especifica que uses otra aceleración, nosotros entonces vamos a suponer que la aceleración es de 9,8 metros por segundo cuadrado. Pero bueno, ahora el tiempo, ¿lo tenemos? Sí lo tenemos, es un dato de problema, son 2 segundos. Entonces tenemos una ecuación y dos incógnitas, no podemos resolver esta ecuación. Vamos a pasar a la segunda a ver a qué nos lleva. Y es que tenemos posición final y la tenemos, sí, sí la tenemos como dato del problema. Son los 25 metros, ¿ok? Porque después de ese tiempo es a la posición a la que llega. Posición inicial en Y. ¿La tenemos? Sí, son los 5 metros que nos indica el problema. Velocidad inicial no la tenemos, que es un dato que nos pide el problema. Tiempo, como les dije, sí, son los 2 segundos. Aceleración lo tenemos, el tiempo lo tenemos. Entonces, si se fijan, para esta ecuación, si reemplazamos los datos que tenemos, lo único que nos queda como incógnita es la velocidad inicial. Y si lo piensan mejor, solo tenemos una incógnita en esa ecuación, o sea que la podemos despejar. Y ahí se los escribo. Bien, ahí ya les escribí la ecuación con los datos reemplazados. Como les dije, solo le queda como incógnita la velocidad inicial. Entonces podemos despejarla y ya encontrar el resultado. Yo directamente lo voy a hacer. El cálculo analítico se los dejo a ustedes para que lo hagan en sus casas. El resultado es 19,8 metros por segundo, pero yo elijo redondearlo a 20. Ustedes si quieren también lo hacen o lo dejan el número exacto. Una cosa que me olvidé de remarcar y que ahora me doy cuenta es que acá, como ven, diferencié que esto es la velocidad inicial en Y. ¿Ok? Eso es importante. Del mismo modo, la velocidad que encontramos anteriormente con la ecuación de posición en X, esta velocidad es en X, ¿ok? Entonces, eso también deben saber anotarlo y diferenciar. Ahora se los escribo. Listo, para este primer inciso ya tenemos la respuesta, ¿ok? Y ahora lo voy a escribir de manera vectorial. Y listo, ya lo tenemos escrito de manera vectorial en forma de componentes y así quedaría la respuesta. Voy a dejar estos datos anotados por ahí arriba y lo demás voy a borrar para pasar con el siguiente punto. Este siguiente punto nos dice, calcule el tiempo que tarda en impactar con el piso. En otras palabras nos pide el tiempo de vuelo, ¿ok? Desde que empieza su movimiento hasta que termina. Ahora veamos estas tres ecuaciones y pensemos cuál nos sirve más en base a los datos que ya tenemos. Y miren, para la ecuación de posición en Y, veamos los datos. Y es que posición final en Y, ¿la tenemos? Y la verdad es que sí, porque este problema nos dice que impacta contra el piso. ¿Qué significa? Que bueno, acá nosotros tenemos dibujado nuestro piso y en el momento en el que impacta, ¿cuál es el valor? Cero, ¿sí? Si hablamos en el eje de la Y, el valor que tiene cuando llega al suelo es cero. ¿Se entiende? Porque según nuestro punto de referencia, si al inicio empezó en 5 y ahí lo tenemos marcado en el dibujo, justamente el punto de referencia es a la altura de 0 metros de alto. Entonces ese dato sí lo tenemos. Ahora, posición inicial, sí lo tenemos. Dato inicial del problema, los 5 metros de altura. Velocidad inicial, ¿lo tenemos? Sí, es justamente el dato que sacamos del problema anterior,
son estos 20 metros. Y son los 20 y no los 15 porque 20 hace referencia a la velocidad en el eje de las Y, o bueno, Y, para que no se confundan acá, o en el eje vertical. Bien, el tiempo no lo tenemos, justamente es el dato que nos pide el problema. Ahora, ¿aceleración la tenemos? Sí, es el valor de menos 9,8 metros sobre segundo cuadrado, sobre 2, que ahí está en la fórmula, y el tiempo, que bueno, no lo tenemos. Voy a reemplazarle los datos y vemos cómo queda. Bien, y así queda la ecuación. Ahora, escuchen esto. Van a ver numeritos, como ven letras, capaz no lo noten y sea difícil, pero si prestan atención, esto no es más que una ecuación cuadrática. Acá tenemos, bueno, que está igualado a cero, tenemos el término independiente, tenemos el término lineal, que es todo esto, y tenemos el término cuadrático. Entonces, es una ecuación cuadrática que que se puede resolver con la fórmula resolvente o Bhaskara, o si tienen una calculadora que saca raíces. Ese cálculo se los dejo para ustedes, yo directamente voy a poner los resultados que me da. Ahí tenemos los dos resultados que te da esta ecuación, y ahora tenemos un resultado negativo y otro positivo. ¿Con cuál nos vamos a quedar? Con el positivo, ¿ok? Ustedes como respuesta, cuando se hable de tiempo, no les puede dar un tiempo negativo. En este caso me dio 1 y 1, entonces nos quedamos con el positivo. Pero supónganse que les da dos resultados negativos. Bueno, algo mal están haciendo en el problema, porque negativo no les puede dar. En este caso nos dio 4,40 segundos y es el dato que nos pedían eh, para responder. Bueno, ya creo que eso es todo. El problema no nos pide más. Hasta acá llega el problema. Si les gustó y se les sirvió y quieren agradecerme, solo basta con que se suscriban y compartan el video. Hasta la próxima, compañeros.